Hola, muy buenas. Mi nombre es Nelson Orlando Sánchez Cordero. Pertenezco a la ficha 52260 y en el día de hoy estaré realizando una presentación sobre un taller de reparación de dispositivos y diagnóstico y asimismo una explicación sobre prácticas para realizar revaling a circuitos integrados. Comenzamos aquí con la presentación. En este caso vamos a iniciar a hablar sobre el espacio físico y la organización de áreas. En este caso vamos a tener como una zona profesional idealizada, sin embargo no significa que necesariamente se deba de organizar de esta forma y mantener en las mismas áreas seccionadas. En este caso vamos a manejar una zona de recepción, un área de diagnóstico técnico, un laboratorio de soldadura y microelectrónica y, muy importante, un almacén de repuestos e inventarios. Por experiencia personal que tenido la oportunidad de observar algunas áreas de trabajo para mantenimientos. Por lo general, esta suele ser la estructura que se maneja. Muy importante tener todo bien estructurado, ya que se manejan distintos dispositivos, los repuestos son de distintos tamaños, distintos modelos, por lo que el orden y el seccionamiento es algo sumamente importante en las áreas de trabajo de este tipo de prácticas. En este caso tenemos acá un ejemplo, un plano, un mapa que secciona justamente de la forma que estábamos indicando para el taller. En este caso, al lado izquierdo tenemos el área de recepción. Puede ser algo mucho más pequeño, no necesariamente tiene que ser un área muy grande. De todas formas, es muy común que las personas únicamente lleven sus equipos para que estos sean recibidos y en tiempos estimados, acorde a la problemática que se esté presentando en el equipo, las personas son citadas a recogerlo una vez realizado el mantenimiento. Tenemos un área de diagnóstico y desarme, donde se manejan distintas herramientas muy importantes para los diagnósticos, que ya las veremos más adelante, como por ejemplo el multímetro, también destornilladores y pads antiestática. Tenemos una estación de microsoldadura y reparación avanzada. Es muy importante dividirlas, ya que el área de diagnóstico y desarme es una parte más superficial y básica de un primer paso para los equipos. En ocasiones, acorde a el caso que se esté presentando, no es necesario pasar a prácticas mayores como lo viene siendo microsoldaduras. En este caso, la estación de microsoldaduras ya maneja equipos más avanzados como microscopios o estaciones de calor. Y por último, tenemos aquí la zona donde se estarían guardando los componentes y seccionándose según la necesidad de el tipo de trabajo que se esté realizando en ese momento. Como mencioné, es muy común tener estanterías repletas con distintos cajones que almacenan este tipo de dispositivos, que pueden ser, por ejemplo, chips, pantallas, microcontroladores, etcétera. Ahora vamos a mirar las herramientas y los equipos. Como iba mencionando, hay algunas prácticas que son más básicas y otras que van más allá. En este caso, para la práctica más básica, que vendría a ser lo que se trabaja justamente en el área de diagnóstico y desarme, se utilizan herramientas como destornilladores. Lo más común es manejar este tipo de destornilladores que traen de distintas formas y tamaños, ya que nos permiten mayor adaptabilidad a distintos equipos cuya estructura puede ser distinta. También muy importante las espátulas. Em, Personalmente, eso no significa que se utilicen únicamente para hacer palanca, para destapar un equipo como un celular, o en mi caso, voy a mencionar, por ejemplo, con equipos all-in-one, que realmente es sumamente necesario realizar palanca y puede ser de mucha ayuda contar con herramientas útiles como estas espátulas, sino que además sirven para, por ejemplo, aplicar estaño en pasta, cual es muy común para el momento de realizar trabajos mucho más avanzados.
las ventosas, muy utilizada para los dispositivos móviles. Y aquí ya tenemos equipos y herramientas más avanzadas, como por ejemplo un microscopio trinocular, el cual nos permite poder observar la estructura de una placa, de un dispositivo, de forma mucho más detallada y con mayor facilidad. Por lo general, estos dispositivos tienen para observarlos directamente, como se ve aquí, pero también se pueden conectar a un monitor, que es lo que por lo general se suele realizar en este tipo de talleres, que se conectan a un monitor para ver con mayor extensión lo que se encuentra trabajando dentro de esa placa. Aquí tenemos un multímetro, que es prácticamente una de las herramientas más importantes y utilizadas en el momento de diagnosticar. Ese también se puede decir que se encuentra en la parte básica, ya que para los diagnósticos al momento de desarme, lo primero que se utiliza es un multímetro. La estación de calor ya es un equipo avanzado, muy importante a la hora de realizar microsoldaduras y reparaciones avanzadas. Lo mismo sucede con el cautín profesional. Básicamente se podría decir que van de la mano. Los elementos de seguridad son muy importantes. Aquí ocurre lo mismo que ocurre con la electricidad, por ejemplo. No significa que sin estas herramientas no se pueda trabajar, pero a nivel profesional es lo más adecuado y es lo correcto a la hora de instruir a alguien y aconsejar al momento de realizar prácticas. Lo primero es un tapete antiestático. Este es muy común, este sí es utilizado para poder manipular los componentes, tener una superficie sobre la cual trabajar. Y realmente es muy importante, ya que muchas veces se tiene el miedo sobre en dónde manipular estos objetos, sobre qué superficie dejarlos. Lo mismo ocurre con la pulsera SD. En ocasiones esto ocurre más que nada con las personas que ya tienen mucha práctica en el área, donde puede que en ningún momento necesiten de manipular directamente los componentes y ya sea mucho más fácil para ellos utilizar herramientas como pinzas. Pero para una persona que está iniciando, estas pulseras pueden ser de gran utilidad. Por último, tenemos el extractor de humo de soldadura, el cual, como sabemos, se trabaja mucho con químicos, como por ejemplo el estaño, que son directamente aleaciones químicas, por lo que estar expuesto constantemente a este tipo de químicos puede llegar a ser peligroso para nuestra salud, por lo que es muy recomendable utilizarlos. El inventario básico, en este caso nos encontramos el hilo de estaño. Es muy común utilizar estaño. En este caso, para la práctica que vamos a hacer con Revalin, se aplica estaño en pasta. Flux, en este caso en jeringa, no necesariamente se encuentra en esta presentación. Hay otros flux. Yo en este caso mostré este de que se encuentra en una jeringa, básicamente porque me parece que es mucho más práctico el aplicarlo desde una jeringa. Aquí tenemos la malla soldadora, la cual también es prácticamente es indispensable a la hora de, por ejemplo, de soldar circuitos integrados. El alcohol isopropílico, que es el alcohol que se utiliza para limpiar superficies y componentes de dispositivos, ya que este no conduce la electricidad y se seca muy rápido. El stencil se utiliza para realizar ribaling. En este caso se recomienda encontrar aquellos que son universales. No significa que van a servir para todos los dispositivos, pero sí para una gran cantidad, y en ocasiones puede llegar a ser necesario encontrar stencils que sean para específicamente para ese dispositivo con el que se está trabajando. La cinta térmica para proteger componentes y, por ejemplo, repuestos varios como las pantallas LCD y OLED o baterías, repuestos, etcétera. Los costos aproximados, teniendo en cuenta todos los componentes o las herramientas que estábamos mencionando, se encuentra en un total aproximado de 4.600.000. También hay que tener en cuenta las marcas, los medios por los cuales se compra y honestamente, teniendo en cuenta cómo puede llegar a ser las inversiones iniciales en otro tipo de prácticas y de áreas no relacionadas a esta materia,
Realmente es una inversión bastante pequeña para poder iniciar en tácticas tan profesionales, que también hay que tener en cuenta que realizar este tipo de mantenimientos, este tipo de reparaciones no es algo que se realice por cualquier persona, sino por aquellos que manejan el conocimiento en el área. Ahora vamos a pasar al caso práctico, en este caso un revaling sobre un circuito integrado. Lo primero que vamos a hacer será localizar el circuito integrado en la placa. En este caso, yo me encuentro con una placa de un dispositivo, si no se mal, es un J2. Lo primero que se realiza es la aplicación del flux, que fue aquel que mencionamos. El flux se utiliza para eliminar el óxido, básicamente para limpiar los circuitos con los cuales se está trabajando. Hay que tener en cuenta que al momento de aplicar calor, el contacto con el aire genera óxido muy rápido, por lo que el flux constante en el momento de aplicar calor es muy importante para eliminar y evitar este óxido. Como mencioné, se aplica calor sobre el circuito integrado con el flux. Este cambia su textura. Como se puede ver acá, parece más una crema y eventualmente pasa a ser mucho más líquido. Luego de aplicar el flux, el circuito va a quedar un poco suelto con el calor. El calor se aplica, eso depende siempre de la estación de calor con la cual se esté trabajando, y el sitio en el cual se esté trabajando. No siempre se van a manejar las mismas temperaturas. Una práctica muy empleada es utilizar unas pinzas y sostener el circuito integrado en las esquinas, aplicar el calor en círculos y sostener la placa a partir de las pinzas desde una distancia de la base no muy alta para evitar que al momento de caer la placa contra la superficie, otros circuitos que están recibiendo el calor, que pueden llegar a estar algo sueltos, no se separen directamente de la placa, sino quedarnos únicamente con el circuito con el cual se está trabajando. Este es el resultado una vez sale el circuito y queda de esta forma. Lo que se realiza una vez se separa el circuito es limpiar esta zona con flux y el estaño. En este caso se está utilizando un cautín con una punta de cuchilla o punta K. Se le aplica un poco de estaño en la punta, en este caso es estaño en pasta. Esto básicamente se realiza de esta forma porque por lo general estas placas ya vienen con estaño que es muy puro, el cual se derrite, por así decirlo, a temperaturas demasiado altas. Y si se aplican temperaturas muy altas sobre la placa, puede llegar a dañarse. Entonces lo que se suele hacer es utilizar un estaño de aleación de 6238 con plomo, por lo general es el de 186 grados, ya que se derrite a una temperatura mucho más baja. Eso lo que hace es que al combinarse con el estaño puro que maneja la placa, cambia la aleación y por ende la temperatura total que se requiere para fundirse es mucho más baja. Este es el resultado una vez se aplica el estaño y el flux. El siguiente paso es utilizar una malla de soldadura para eliminar esos residuos de estaño que ya están sueltos. Entonces la malla de soldadura lo que hace es absorber ese estaño. El estaño pasa por el entretejido de cobre puro que maneja la malla. Una vez se calienta nuevamente con el cautín. Lo ideal es utilizar la punta de la malla. Esta va a cambiar su color, pasa a ser del cobre a algo más plateado. Cuando ya cambia el plateado, se corta la punta y se vuelve a utilizar. Es muy importante remover o retirar la malla y el cautín al mismo tiempo de la placa, ya que si no se hace de esta forma, puede que le dé tiempo al estaño de unirse a la malla y eso puede llegar a generar ciertos inconvenientes en la placa. Luego de esto se aplica el removedor de flux, se puede limpiar de nuevo y ya tendríamos lista la parte de la placa. Con el circuito integrado, lo que vamos a hacer es sostenerlo y pasarle un poco de estaño
nos va a quedar de esta forma. Pasa básicamente lo mismo que explicaba hace un momento con la superficie del estaño de la placa. Ahora vamos a pasar al revaling del el circuito integrado. En este caso se ajusta el stencil. Como dije, hay muchos tipos de stencil. Se puede buscar uno universal. Lo importante es que encaje con la forma que tienen los pads, que son estas esferitas de estaño que se encuentran en el circuito. En ocasiones, como se ve aquí, hay espacios en los cuales no hay pads, pero no hay problema, estos se van a remover eventualmente. Ahora lo que se hace es aplicar el estaño en pasta sobre la superficie del stencil y utilizando una paleta o un bisturí se esparce por toda la superficie del stencil. Luego, con la ayuda de unas pinzas, se sostienen por los bordes de la superficie del stencil para eventualmente aplicar calor, primero en círculos alrededor de toda el área y por último se acerca se acerca la pistola de calor y se aleja, se acerca y se aleja. Es importante tener cuidado de que no se formen burbujas. Cuando se forman burbujas, lo que puede pasar es que estas al final se terminen hundiendo y puede llegar a dañar el circuito integrado. Por último, con la ayuda del bisturí se remueve el exceso pasándolo por encima de la superficie del stencil para que nos queden todos los pads de la misma forma. Como dije, en este caso se encuentran los pads formados en toda la superficie del circuito integrado, sin embargo ya sabemos que algunos no pertenecen como tal a la formación del circuito. Los pasos finales son básicamente remover esos pads que no pertenecen a la forma del circuito, como se puede ver acá, por ejemplo, y acá donde se está removiendo con unas pinzas. Por último, se aplica flux. Esta es una práctica que no es como tal necesaria, pero ayuda a que las formas de los pads sean idénticas. Se aplica flux con calor y ya tendríamos listo el circuito integrado para unirlo a la placa. En este caso se aplica un poco de flux, muy poco. ¿Por qué? Es muy importante utilizarlo ya que nos asegura que la soldadura sea correcta, es decir, que los pads del circuito se encuentren en coherencia con los pads dentro de la placa. Hay personas que utilizan las pinzas para sostener el circuito directamente sobre la placa, pero esto es algo que requiere mucha práctica, ya que tienes que manejar un buen pulso y que no se mueva el circuito. Con el flux y dejando que el circuito se integre el mismo sobre la placa, resulta que hay algo que se llama tensión superficial, ¿vale? Es un proceso que se realiza a partir del metal líquido cuando el flux y el estaño entran en contacto entre sí a partir del calor. Esto lo que hace es un efecto de imán, por así decirlo, donde los pads del circuito van a buscar integrarse directamente con los que se encuentran en la placa. Es decir, se agrega el circuito, se aplica el calor, teniendo ese poquito de flux allí, y utilizando las pinzas se puede comprobar que la soldadura es correcta, moviendo un poquito las esquinas, únicamente las esquinas, puede ser por ejemplo por aquí y por aquí, del circuito integrado. Al moverlas un poco y retirar la pinza, este efecto que mencioné de la tensión superficial lo que hará es que el circuito volverá a su sitio en la placa. Eso comprueba de que la soldadura ha sido correcta. Si se hacen zonas, por ejemplo en el medio, puede directamente llegar a remover de nuevo el circuito. Eso ha sido todo por mi parte. Este es un tipo de prácticas, hay distintas prácticas para realizar rebanning, sin embargo siempre depende del profesional. En este caso quiero dar créditos a I2C Tech, del cual obtuve estas capturas. Es un canal de YouTube muy bueno, el cual tiene muchos cursos relacionados al mantenimiento de dispositivos móviles. Muchas gracias.